¿Cuáles son, digamos, los primeros indicios de la explicación de cuál ha sido el proyecto de Dios para el hombre y de que después de frustrarse en Adán por esa inclinación al pecado? ¿Qué es lo que ha tenido que hacer nuestro Señor para poder recuperar al hombre en esa unidad con el Creador? Y le explica la sierva de Dios Luisa Picarreta en el Libro de Cielo, que en cada periodo de 2000 años, Él ha renovado al mundo. En los primeros 2000 años renovó al mundo con el diluvio. En los segundos 2000 años lo renovó con su venida a la tierra, en la que manifestó su humanidad. Dice que ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y que habrá una tercera renovación. ¿Qué es la preparación que estamos teniendo ahora adquiriendo el conocimiento de este don de dones? El don de la divina voluntad, el cómo recuperar lo que perdió a Adán. En enero 29 de 1919 a un alma niña dice: en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y una gran parte destruida, de la presente generación, será aún más magnánimo con las criaturas y que llevará a cabo la renovación con manifestar lo que hacía su divinidad en su humanidad, en cómo obraba su querer divino con el querer humano. Y esto es lo que nos quiere enseñar, porque este es el fin último. En el proceso de esos 2000 años que quiere que el hombre llegue a recuperar esa unidad con Dios como la que Adán perdió. Por tanto, estamos dando el salto al conocimiento que hasta ahora teníamos hasta la redención, y aquí podríamos calificarlo como el paso de la redención a la unidad con Dios para recuperar lo que perdió Adán. Este es el conocimiento de la divina voluntad que el Señor ha revelado a la sierva de Dios Luisa Picarreta el Señor en este texto del 21 de enero de 1919, que la tercera renovación será por medio del conocimiento. En estos escritos donde se encuentran, dan a conocer de quién es Él y de cómo llegar a ser lo que debemos ser, es decir, otro Cristo, el hombre perfecto. Él era el hombre que deberíamos de haber sido nosotros. Era lo que se refería el cardenal Ratzinger en aquella homilía, cuando dice que el hombre es un proyecto incompleto. Por tanto, el Señor ya le dice aquí a la sierva de Dios, algo que es y que deberíamos de grabarnos a fuego a partir de este momento, para empezar a tener una guía en el intelecto, que fuese nuestra base sobre la que apoyarnos en el resto de conocimientos que vamos a ir adquiriendo. Cuando le dice el 24 de enero de 1920, le dice nuestro Señor: hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo, la compañía de la criatura. Al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía a fin de que uno forme la delicia del otro. Dice nuestro Señor, que esas palabras antes de crear al hombre se las dijo Él al Padre Eterno. Dice, le dije a mi amor, al Padre Eterno, no quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos, con su compañía me desahogaré en el amor, por eso la hice a mi semejanza. Este es el fin para el que fuimos creados, hacernos partícipes de la naturaleza divina, recuperar aquello que perdió Adán. En enero 24 de 1920, dice el fin para el que nos creó es para que el Señor pueda estar con nosotros en nosotros y los otros en Él y por Él. Es la unidad que nos pide y acaba diciéndole que esta es la razón de la creación, hacer compañía a nuestro Creador. Por tanto, esto da para mucho en el sentido en que no basta con que escuchemos lo que alguien nos está diciendo, sino que tenemos que dar un paso más, y ese paso más es discernir que el fin para el que fui creado es muy distinto al que me han dado a conocer hasta ahora. Por eso nos dice que cuando conozcamos la verdad nos hará libres. Cuando le pregunta Poncio Pilato qué es la verdad, él dice: la verdad soy yo. Por tanto, si él, la segunda persona de la Trinidad, sale de la intro, de la parte donde está el Espíritu Divino, en él no tiempo, decide entrar al mundo y lo crea para tener unidad de vida con la criatura y poder seguir amando en el adestra, en la parte externa, en la parte de la creación, en la parte material. Por tanto, si empezamos a discernir y digerir y discriminar realmente para qué me ha creado Dios. Hasta ahora la Madre Iglesia ha dado un conocimiento, no excluye que el Señor nos esté dando más conocimientos de forma sucesiva. Luego no podemos quedarnos encadenados al conocimiento que ya teníamos, porque el Señor nos está dando a conocer otros conocimientos, que antes no había dado, porque la capacidad de la criatura discerniendo no la podía comprender, y esto nos lo dice el Señor en la última cena.
Cuando le preguntan cuándo dice el Señor que se tiene que ir, para que venga el Paráclito, y le preguntan por qué no nos lo dices ahora, dice: si no habéis sido capaces, habéis estado conmigo, me habéis tocado, habéis visto que he expulsado demonios, que he sanado enfermos, si no ha habido posibilidad que comprendiesen, no vais a poderlo comprender. Por tanto, yo me tengo que ir para que venga el Paráclito, y Él tiene sus modos de hacerlo y lo hará en los tiempos que lo tiene que hacer. Estamos entonces en este momento, en ese tercer fiat, donde el Espíritu Santo está dándonos a conocer a través de la sierva de Dios estos conocimientos, que es la última etapa para que el hombre ahora vuelva a la unidad con Dios y recupere lo que perdió Adán. Hemos sido creados para vivir en unidad con Dios. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica con claridad, y después nuestro Señor nos lo dice aquí en el libro de cielo, que hemos sido creados para vivir en unidad con Él. Él no quiere estar solo. Hay que empezar a discernir y conocer en profundidad estos conocimientos de los últimos tiempos. El 3 de agosto de 1931 dice nuestro Señor: hija mía, la creación, el hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes. Poníamos en ella la divina y la voluntad divina, y la vida humana debía servirnos de habitación. Todo lo que Dios quiere es dar la participación de la divinidad al hombre, y ahora nuestro Señor lo dice a la sierva de Dios en estas revelaciones, que el fin para que fuimos creados es para vivir en unidad con Él. ¿Qué interés puede tener Dios para vivir con la criatura? Jesús dice: yo tuve que hacerme hombre, siendo Dios, porque el Padre eterno, que es amor, ya lo tiene en el intra donde ellos moran, en el no tiempo, en la parte espiritual. En la parte intangible, el Padre es el que ama, el Hijo es el amado, y la consecuencia de ese amor que le profesa el Padre al Hijo, esa correspondencia del Hijo al Padre da lugar al amor, y da lugar al Espíritu Santo, que es el amor. Dios quiere seguir expandiendo su amor en el adestra, es decir, en la parte material, y para eso crea a la segunda persona de la Trinidad como hombre, y todo fue creado por Él, en Él y para Él. No fue creado para el hombre, fue creado para la segunda persona de la Trinidad, y con el fin de poder seguir extendiendo su amor también en el extra, en la parte externa, da lugar a la creación, y cuando la segunda persona, el Verbo encarnado, ya es parte de esa creación, es cuando le dice al Padre eterno que Él no quiere estar solo, que quiere una criatura igual que Él, que quiere la compañía de la criatura para amar a la criatura y para que se pueda extender su amor en muchas criaturas. Que el amor siga creciendo. En definitiva, lo cual se frustra con Adán. Entonces al hombre lo crea a su imagen y semejanza, en Adán el primer hombre, y este primer hombre pues se inclina al pecado y rompe esa unidad con el Creador. Ahora nuestro Señor en estas revelaciones nos está expresando cómo hemos de recuperarla. Nos dice el modo que el conocimiento que nos da, si no lo ponemos en práctica, estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque estamos frustrando el crecimiento de la creación y del amor de Dios. Estamos coartando esta posibilidad, porque para eso nos creó. Si partimos por esta premisa, ahora empezamos a hablar del libro 1. Pero prácticamente el libro 1 es el ABC para llegar a vivir en la divina voluntad. Toda persona que no lleve a cabo el libro 1 como vida, todo lo demás, por muy fascinante que sea, por muy grande que sea, nunca entrará en la divina voluntad. Es la llave para entrar, es los requisitos sine qua non para poder llegar a vivir esto. Así que el libro 1 se debería de volver como un libro de cabecera, porque continuamente estamos fallando en nuestro camino, ¿sí? Así que este debería de ser el recordatorio de siempre. Se podría llamar el manual de instalación del reino. El manual de instalación del reino, exactamente. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Luisa? Le enseña el desapego. Desapego del mundo exterior. 15. Después el divino maestro da principio, pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas, y con voz interior me decía: yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí.
prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada, no temas, yo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta. Y esto sucedía más frecuentemente en la comunión. Entonces le prometía ser toda suya, le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido. Le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Y la voz continuaba: No, no, vendré junto contigo a observar todas tus acciones, movimientos y deseos. Todo el día lo sentía sobre de mí, me reprendía de todo, como por ejemplo si me entretenía demasiado platicando con la familia de cosas indiferentes, no necesarias. La voz interna me decía: Estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Imítame a mí. Cuando estaba en la casa de Nazaret, mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas, mi boca no decía otra cosa que discursos santos, con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre, trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Yo quedaba muda, toda confundida, trataba por cuanto más podía de estarme sola, le confesaba mi debilidad, le pedía ayuda y gracia para poder hacer lo que él quería, porque por mí sola no sabía hacer otra cosa que mal. Si durante el día mi mente se ocupaba en pensar en personas a las cuales yo quería, enseguida me reprendía diciéndome: ¿Esto es lo bien que me quieres? ¿Quién te ha amado como yo? Mira, si tú no terminas con esto yo te dejo. A veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos, que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión me dio una luz tan clara sobre el gran amor que él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido, que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él, esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios, de modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí me sentía obligada con ellas pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo: hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Le dice: yo soy el único que merece ser amado. Y si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Ese murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Bueno, yo soy el único que merece ser amado. Y creo que esto es obvio, ¿no? Sin embargo, lo que le está diciendo aquí a Luisa es: quita todo lo demás. Yo soy tu único objeto de atención, tu único objeto de vida. Por lo tanto, todo lo demás quítalo. Y llama mucho la atención: pensamientos, imaginaciones. Nuestra mente continuamente está trabajando. Prácticamente es dificilísimo poner la mente en blanco. Siempre está generando pensamientos y casi siempre son pensamientos que son fantasías. O sea, empezamos a fantasear que si hiciera esto, si pasara aquello, si viniera fulano, si hiciéramos esto, en fin, cosas que no, a veces hasta irreales, ¿sí? Sí. Pero
en continua actividad. Eso es un ruido en nuestra mente, un ruido en nuestra cabeza que no nos permite poner atención a Jesús. Así que esto es lo primero que le dice: quita todo eso, ¿no? Fantasías. Planes, pero también hacemos planes todo el tiempo. Planes continuamente, así es. Nada más que en los planes la gente es muy, ¿cómo diríamos? No sé qué palabra usar, pero a veces dicen, entonces no debo planear nada. No, un momento, o sea, no se trata de volvernos quietistas, porque el quietismo no es de divina voluntad. Se trata de volvernos simplemente el punto de acción de la divina voluntad. ¿Voy a planear algo? Bueno, sí, pero sí está acorde o no a la divina voluntad. Si está acorde a la divina voluntad, ella me va a dar el camino, el seguimiento. Si no está acorde, me va a decir, no, por ahí no. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay algo que le dice Jesús a Luisa que no hemos entendido. Debes estar atenida a lo que te viene dado. ¿Dado por quién? Por Jesús. Por Jesús en primer lugar y por las demás criaturas. No pidas, no desees. Es lo que le iba a preguntar, bueno, ¿y dónde quedan los deseos? En que se haga que la divina voluntad me dé lo que me quiera dar. O sea, ya el deseo ya particular se acabó. El deseo de cosas materiales, de cosas morales, todo quedaría totalmente sujeto a Jesús. Okay. Lo que Él me quiera dar, ¿sí? Por eso es que esa frase que le dice, estarás atenida a lo que te venga dado, a veces lo entendemos mal. Porque entendemos decir, bueno, cosas materiales, pero también cosas morales. O sea, los afectos, el amor de las demás personas, la atención de las demás personas, el abandono de las demás personas, o sea, todo lo bueno y lo malo debemos recibirlo como algo que Dios me manda para mi bien, nunca para mi mal, y que es para llevarme adelante en esa purificación interior que está tratando de hacer. Por lo tanto, incluso la traición, ¿sí? O sea, y te digo, repito, el abandono, la indiferencia, o sea, todo eso, la ingratitud. La violencia también de una persona. La violencia, también, o sea, porque es lo que me viene dado. Las agresiones que recibe uno también. Acuérdense, bueno, eso lo vamos a ver poco a poco a través del itinerario. Esto suena bastante difícil de poder hacer, ¿no? Sí. Sin embargo, debemos llevarlo a cabo y decir, bueno, Señor, aquí estoy. Lo más probable que pase es que Dios mismo esté protegiendo a aquella alma y le va a llegar lo que Él crea que es conveniente para ella. A veces puede ser tremendo lo que permita que llegue. El ejemplo perfecto es Él mismo. Le llegó de todo, ¿sí? Sí. De todo lo que nos debería de haber llegado a toda la familia humana, le llegó a Él. ¿Y le llegó para mal? No, le llegó para bien. Le llegó para obtener la gloria universal, le llegó para obtener la redención de todas las almas, le llegó para obtener todo lo que Él logra en la redención. Para eso le llegó. Por lo tanto, fue para su bien. Pero nosotros, al ser humanos y heredar el pecado original, heredamos las enfermedades y la muerte. Eso no le llegó a Jesús. ¿No le llegó la muerte? No, las enfermedades. Bueno, las enfermedades no, pero la muerte sí. Entonces, si nos llega una enfermedad, también eso se utiliza, Dios lo utiliza para nuestra purificación. Claro. Y lo tenemos que tomar como voluntad de Dios. Claro, y aparte te lo pone como algo para que practiques determinadas cosas. Por ejemplo, te vuelves diabética. ¿Ahora qué? Pues ya digo, gracias. Gracias. Y tienes que empezar a seguir un régimen de vida diferente al que llevabas, privándote de cosas que antes
te gustaban, te agradaban. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya fuiste tomada por esta enfermedad, que la debemos tomar no como mandada por Dios, pero que Dios la va a usar para sacar un provecho para mí. Es que eso se puede pensar que, ya tengo una enfermedad, me la mandó Dios. No. Ahí sí no, eso no. Dios no quería que nos enfermáramos. Lo permite, o sea, lo permite esto, pero lo usa para nuestro bien. Entonces ahora te debes volver más moderada, te debes quitar ciertos hábitos, ciertas costumbres, y bueno, eso sirve para ir moderando tu vida en la divina voluntad. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces yo tomo como divina voluntad, tomo como cosa de Dios, y esa enfermedad me lleva a la muerte. Bendito sea Dios, o sea, que me permite esto, y lo voy a vivir como lo viviría en la divina voluntad. O sea que las enfermedades, en vez de ser nuestras enemigas, se pueden volver nuestras aliadas. Claro. Y eso aliadas para progreso espiritual. Y esto nos lleva a otro punto importantísimo en la actualidad. El deseo de los familiares de que alguien de su familia, su padre, su hijo, su esposo, su esposa, en fin, tengan una muerte digna. Y entonces se trata de recurrir a la eutanasia. Terrible problema. Porque le estamos quitando a aquella persona todas las posibilidades que Dios le está brindando de poder purificarse en vida y no tener que irse a purificarse después en el purgatorio. Así que debemos entender que todo el sufrimiento que pueda tener una persona, dentro de todo lo terrible de ese cuadro, de ese entorno, pero es para bien espiritual, no para bien del cuerpo. Y también de sus familiares y amigos que también sufren. Claro, o sea, todo el mundo entra en esto. Y entonces toda esa, no sé si mencionarlo, pero toda esa ideología de ahora de la tanatología, ¿sí? Del duelo, de cómo quitar el duelo. Yo pienso que es una forma muy sutil de quitarnos la posibilidad de mejorar espiritualmente. O sea, ahora el hombre, a través de la ciencia, segunda bestia del Apocalipsis, está tratando de quitar todo lo que Dios puede usar para purificar nuestra alma. Sí, hacer la vida más cómoda. Así es. Entonces, en estas enseñanzas que Jesús le va dando a Luisa, podemos sacar cantidad de cosas en donde podríamos ir desmenuzando, pero bueno, no hay tiempo. Pero así en forma general, creo que se entiende muy bien, ¿no? O a lo mejor no se entiende. No es masoquismo, porque esa es otra de las cosas que a veces se piensa. No es un ser masoquista. Dios no es un ser sádico. Es un ser tan amoroso que me brinda la oportunidad de purificarme en vida. Las almas que han tenido experiencias, por ejemplo, en el purgatorio, pues dan cuenta de que definitivamente son tormentos terribles. Jesús dice que todos los males que pueda haber en esta tierra no se comparan a un pequeño minuto en aquel tormento. Así que bendito sufrimiento. Sí, y no es que ahí estén preparados los tormentos para disfrutar de nuestro sufrimiento, sino que es nuestro mismo desapego y es personal, ¿no? Así es. Pero ese es el purgatorio. Algún día vamos a hacer un programa sobre el purgatorio, porque esto lo traigo en la mente. Ajá. Y es importante porque tenemos ideas muy raras sobre el purgatorio. Muy raras, pero de todas maneras, que baste ahorita decir que es un sufrimiento atroz, fuego tremendo,
pero no fuego material, sino el fuego del amor, el fuego que quema, ese fuego que en pequeñísima parte hemos llegado a sentir cuando tenemos un amor pasional, ¿sí? Y me refiero a amor pasional cuando es así desbordado y todo, y que ese amor no es correspondido. ¿Qué pasa? Tremendo. Y eso no es ni la sombra de lo que es el amor hacia Dios y el no poder estar con Él. Eso lo dice Jesús en las horas de la pasión. Estando en la cruz, Él sentía cómo lo estaba quemando su amor que no era correspondido por las criaturas. Eso es lo que siente el alma en el purgatorio. Eso es lo que siente el alma en el purgatorio. Y Jesús, por ejemplo, nos da ejemplos de la verdadera uso de la caridad, ¿sí? Y dice que le es tan agradable el uso de la caridad, pero que en primer lugar debemos depositar esa caridad sobre las almas del purgatorio, porque esas almas ya son de Él, pero no están sufriendo terriblemente y no se pueden valer por sí mismas para purificarse. Así que, bueno, algún día haremos el programa de purgatorio. Hablando de la correspondencia del amor, Hermila preguntaba cómo corresponder el amor a Dios, cómo es la correspondencia del amor a Dios. ¿Hermila? ¿Cómo se le puede corresponder al amor? Porque el amor debe ser correspondido. ¿Cómo la criatura puede corresponderle? Estas son las preguntas que son de muy difícil respuesta. Yo le diría, la única manera de corresponderle en amor a Dios es dándole amor divino. Es la única manera. Ahora, ¿cómo lograr el amor divino? Es sumergiéndonos en la divina voluntad para que esta divina voluntad nos dote con el amor divino. ¿Cómo llegar a sumergirnos en la divina voluntad? Bueno, es lo que estamos iniciando a ver, que es todo un proceso tanto de conocimiento como de vida, ¿sí? Ese es el punto, a eso es a lo que quisiéramos llegar, que entendiéramos todos, que es un proceso de vida y que a veces no se puede explicar. Me parece muy bueno y le agradezco al Padre Dengo el comentario que nos hace, porque dice totalmente de acuerdo. Sin cruz, ¿cómo salvamos? ¿Cómo purificamos? ¿Cómo ayudar a otros? Es la cruz el camino. Gracias, Padre. Gracias por sus bendiciones, Padre. ¿Seguimos? Dice Jesús, prométeme ser toda mía, y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes hacer nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Es una de las preguntas que todo el mundo hace. Bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Así es. Nosotros, el solo hecho de desapegarnos de nuestra voluntad para el hombre sería imposible. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos desde nuestra voluntad. Cuando yo digo voy a hacer algo, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para lo otro? Me tengo que valer de lo que yo tengo. Y aquí no se trata de valernos de lo que nosotros tenemos, sino de permitir que Jesús lo haga en nosotros. Claro, para eso necesitamos ese desapego. Y cuando la gente dice, ¿cómo le hago para desapegarme? Ahí ya nos pusieron en camisa de 11 varas. Porque la respuesta es, desapégate. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿pero qué necesito hacer para desapegarme? La siguiente respuesta, desapégate. ¿Sí? Se vuelve algo realmente muy difícil de poderlo explicar. Y Jesús nos dice, no te apures, el desapego te lo doy yo. Tú simplemente rodéate de la fe. Y como la fe soy yo mismo, que poseo todo, que doy todo a quien quiero, que soy magnánimo en todo,
cuando estés rodeado de eso, yo te voy a ir llevando poco a poco hasta ese punto. A ver, entonces, si el desapego nos lo va a dar Jesús, el desapego entonces es un don de Dios, Claro. no viene de nosotros, Pero debemos ponerlo nuestro. pero hay que pedírselo. Claro, pero, o sea, Él quiere actuar siempre sobre lo nuestro. Entonces yo debo poner un esfuerzo mío en desapegarme y Él sobre ese esfuerzo va a montar lo suyo, ¿sí? Ok. Y sobre todo en la fe. Y uno se pregunta, ¿fe en qué? En Él. En Él, ¿qué más? Que todo esto es verdad. En que esto es de Jesús. Mm. Si yo esto lo pongo en duda, si yo esto lo pongo en discernimiento, definitivamente no estoy creyendo. Y a lo que voy a llegar es a creerme a mí mismo, porque lo voy a pasar a través de mi mente y voy a tomar lo que mi mente me dice que es realidad o a desechar lo que mi mente me dice que no. Y ese no es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús, lo decíamos hace poco en algún programa, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios no se cuestiona. Se cree o se rechaza. Hay dos. Sí. Nada más hay dos posibilidades. Si yo trato de adecuarla, la estoy rechazando. Así que no hay de otra. Creo que esto es de Jesús, creo que esto es real, sí. Y entonces me van a decir, ¿y cómo sabes que es de Jesús? Hombre, pues muy sencillo. Por sus frutos los conocerán. Sí. Si estos conocimientos me alejan de Dios, si estos conocimientos me hacen rechazar algo de la iglesia, si estos conocimientos me llevan a desapegarme de los sacramentos, a desapegarme de todo lo que Jesús me ha dicho, si me alejan del amor a María, bueno, pues voy a dudar que esto sea de Dios. Pero si este conocimiento me acerca a la iglesia, amo a la iglesia por esto, entiendo más lo que es el Evangelio, me acerca a María, amo a Jesús, me acerco a la Eucaristía, todo eso, perdón, pero esto no puede ser del demonio. Sí, Claro. pues no. Esto no puede ser del demonio. Y esto, según los frutos que produce en mí, esto es que yo digo, esto para mí, esto es de Dios. Porque esto es lo que me convirtió, porque esto es lo que me hizo adherirme a Dios, porque esto es lo que me hace anhelar a Dios. Punto. Sí, y luego también con el tiempo se va sintiendo todo lo que aquí nos va prometiendo. Claro, y Ya. aparte el aval de la iglesia que ya me ha ido diciendo que efectivamente que no hay nada en contra. Sí. Así que, bueno, seguimos. Y dice Luisa, yo le prometía ser toda suya. Le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido. Le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Perdón, antes de otra cosa, hay un comentario que yo quisiera responder ahorita de Roberto, que dice, cuando comenzó a hacer los programas del volumen 11, comentó que una vez que avanzara empezaría con el volumen 1. ¿Falta mucho para ello? Estamos en eso. Exactamente, estamos entrando en ese camino. No lo estamos leyendo como lo leímos en el 11 o en el 12 o en los demás libros. Porque el libro 1 hay que recordar que son comentarios de Luisa, o sea, de lo que ella recuerda. El libro 1 nunca fue escrito por fechas, sino cuando es un recuerdo de Luisa, que por orden del confesor ella empieza a escribir. Entonces lo que estamos haciendo es ir tomando las partes esenciales de ese volumen 1 y lo estamos tratando de poner en práctica. Así que este es exactamente el volumen 1. Dice, cuando ella se entretenía algún tiempo platicando con su propia familia, Jesús le dice, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo
de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Yo en mi vida y en casa, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios, y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Son ejemplos que le va dando Jesús de cómo ir olvidándose un poco del mundo exterior, ¿no? No necesariamente es que así como está escrito lo debamos hacer, pero son ejemplos. O sea, por ejemplo, eso de que si durante el día ella pensaba en otras personas que ella quería, enseguida Jesús llegaba y le decía, ¿esto es lo que me quieres? ¿Así es como me quieres? o acabas con esto o me retiro. Híjole, es un Dios celoso. Es un Dios celoso. En Luisa hay que entender que a Luisa la quería al 100% en perfección, porque Luisa es el modelo, es donde iba a poner el reino en una persona que salía de pecado original. Ya lo tenía María, ya lo tenía él es el reino, pero su misión no era transmitirlo a nosotros. Por lo tanto, debe tener a una persona que sea el 100% vida divina, y por eso es que es tan exigente con ella. Pero ahora nosotros, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Quiero llegar realmente a ser vida divina total? Tengo que seguirlo. No lo quiero hacer así, bueno, entonces llegaré no a vida divina, sino a actos divinos. Una santidad muy por encima de todas las demás, pero no es vida divina. Sí. Así que esto lo decidimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Por eso es que a veces nos parece tan duro Jesús con Luisa. Uh-huh. Sí, pobrecita. Ya nos habló del desapego exterior, y ahora para el desapego del interior de su alma, ahora le dice cómo comportarse con el prójimo. Uh-huh. Le dice Jesús a Luisa. Perdón. Leo lo de cómo comportarse. Sí, perdón, es que estaba yo leyendo un comentario que me llama la atención. Dice Luisa: a veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él. Esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien, y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas, diciendo: oye esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Bueno, creo que aquí lo principal es cuando Jesús se manifiesta realmente al alma, cuando hay una verdadera epifanía de Jesús en nuestra alma. En ese momento, o sea, el amor de Dios es tan enorme, tan grande, que todos los demás amores prácticamente desaparecen. Aquí nada más habla de eso, pero entendamos que esa epifanía es igual que la que hubo a los 3 sabios de Oriente, ¿no?
una epifanía donde Jesús se les revela, se les devela con el amor, haciendo que todos los amores que ellos pudieran tener desaparezcan ante ese amor tan grande, tan inmenso que Dios nos tiene. Segunda forma de manifestarse es con la belleza. Es esa belleza de Dios que es la belleza de donde ha salido toda la belleza del universo. Por lo tanto, todo aquello que nos llama la atención porque nos gusta, porque es bello, no es más que la sombra de la belleza de Dios. Cuando esto se nos manifiesta, todas las bellezas prácticamente quedan en segundo, en tercero, en quién sabe en qué lugar. Y por último, con la potencia. O sea, cuando entendemos que Dios es prácticamente el ser poderoso que ha hecho todo, que todo lo tiene dentro de Él, todas las potencias humanas también desaparecen. Así que esto es necesario, y esa manifestación que Él va a darnos, nos la va a dar empezando por los escritos. Porque aquí es donde nos está diciendo exactamente cómo va, cómo es, qué quiere, cómo nos ama, qué potencia, qué belleza tiene. Así que lo vamos a ir adquiriendo de aquí. Así que no hay problema. En cuanto al recibir un bien o un mal, creo que lo comentamos hace un momento. Sí, o sea, esta lectura confirma lo que habíamos dicho, que Él dice, todo va a venir desde mí. Así es, desde Él, y todo para nuestro bien. Sí. Así que yo creo que se entiende. Todo lo que nos llegue, no vamos a tomar al prójimo como que me llega de Él, sino que el prójimo es un mensajero de Dios que me manda un bien para comunicarme parte de sus bienes, o un mal para comunicarme parte de sus sufrimientos, de sus males, y que eso me hace semejante a Él. Por lo tanto, ni quedo atado al prójimo por agradecimiento, ni quedo atado al prójimo por resentimiento, sino quedo siempre atado a Jesús, a Dios, por el agradecimiento de que me está comunicando de lo suyo.